Pues la ingeniería en geoinformación y geomática es una ingeniería más de las que tiene la Universidad Politécnica de Cataluña. La Universidad Politécnica de Cataluña es una de las principales universidades públicas que hay aquí en Cataluña, junto con la Autónoma, junto con la Central, ¿eh? Bueno, pues la que tiene todas las ingenierías, entre otras, pues la nuestra, ¿no? Dentro de la Universidad Politécnica de Cataluña hay pues 17 escuelas, pues pueden ser caminos, ingeniería civil, ingeniería informática, arquitectura y también está ingeniería en geoinformación y geomática, que compartimos edificio con arquitectura técnica y edificación. En este edificio, en nuestro edificio que se llama Escuela Politécnica Superior de la Edificación de Barcelona, compartimos arquitectura técnica, nosotros, y luego cuatro máster. Pues 29.000 estudiantes, en fin, 18 escuelas, decía yo 17, pues ahora no hay 18 escuelas. En fin, nosotros estamos en Barcelona, concretamente al final de la diagonal. Centrándonos en lo que es la geoinformación y la geomática, bueno, pues como son dos palabras un poco que suenan poco, te comento, bueno, pues dice, ¿qué es la geomática? Pues una disciplina que engloba las geociencias, o sea, las ciencias relacionadas con el estudio de la Tierra. Y también esto, junto con las tecnologías de la información y la comunicación, pues forma lo que se denomina la geomática. De alguna forma sería el conjunto de ciencias y técnicas que nos permiten hacer una información, obtener una información relacionada con el territorio, pero lo que antes era un mapa, hoy estamos hablando de cartografía inteligente, denominada sistemas de información geográfica, y que nos permite hacer análisis pues, del territorio, etc. Y ahora con el uso de los móviles, pues lo que hacemos es sobre todo geoinformación. Aplicaciones como Google Maps, como Tinder, como Pokémon Go, como, bueno, pues las de Globo, todas utilizan geoinformación. Es decir, una cartografía, tu localización y todo eso constituye lo que se denomina geoinformación, que se genera gracias a las ciencias afines a la geomática. Entonces, bueno, pues, ¿qué hace el ingeniero en geomática? Pues recoge, gestiona, analiza y trata la información espacial, información geolocalizada. Pues sí, que son los sistemas de información geográfica, la geodesia, la teledetección. Utilizamos tecnología, está la última, yo qué sé, pues para hacer, antes la fotogrametría se hacía con vuelos aéreos, ahora se hace con, si no es muy grande, las extensiones de terreno se hace con drones. No sé si os he oído hablar de Smart City, de las ciudades inteligentes, pues ahí participa mucho la geomática o la Big Data. El Big Data, por ejemplo, el tema de pues, Google Maps, cuando nos queremos desplazar de un sitio a otro, que nos aparece esto está en rojo porque hay un atasco enorme, no sé qué. ¿Por qué lo hacen esto? Bueno, pues porque gestionan datos ingentes de datos de vehículos, de líneas móviles que están agrupados en un sitio y por eso saben que hay un atasco concreto en una zona, ¿no? Todo eso forma parte de Big Data, de Smart City, etc. ¿Qué asignaturas tenemos? Pues mira, esto es un pequeño rasgo de lo que es el grado, ¿no? En primero hay una serie de asignaturas básicas para todas las ingenierías, como son asignaturas de matemáticas, que son cálculo, álgebra, mecánica. Y también ya hay asignaturas muy específicas de la carrera, por ejemplo, geoinformación y cartografía, que se da en primero, o instrumentación y metodología topográfica, o informática. En informática ya estamos, los estudiantes ya en primer curso comienzan a programar Java y geomorfología. Y después, a partir de ahí, pues asignaturas como
estudios de geodesia, de cartografía, de catastro, de Smart City, de fotogrametría, etcétera. ¿Bien? Y luego hay una formación optativa, pues que puede ser, por ejemplo, pues técnicas concretas de posicionamiento por satélite, pero ya especializado, aparte de las asignaturas obligatorias, o fotogrametría con drones, o programación para aplicaciones de móviles, etcétera, ¿no? Son 240 créditos, como cualquier ingeniería, o sea, es decir, 4 cursos, 4 cursos. Aquí tienes, pues eso, esto serían las asignaturas de primer curso, ¿no? Estas serían las asignaturas de septiembre a enero y estas las que se están impartiendo ahora de febrero a junio. Los estudiantes que han aprobado estas asignaturas en enero, pues ahora están haciendo estas de aquí. Como te comentaba antes, en primero ya estamos haciendo diseño asistido por ordenador, con un enfoque muy cartográfico, la asignatura de geoinformación y cartografía y la asignatura de informática, que es programación en Java. Y en el segundo cuatrimestre, pues aparte de mecánica o métodos matemáticos, pues asignaturas como geomorfología o instrumentos y métodos topográficos. Los estudiantes ya salen al campo a hacer prácticas, etc. Ahora, es una carrera, el 50% es parte práctica y el 50% es teoría. Cuando me refiero a práctica, pues quiere decir que o estamos delante de trabajando, aplicando directamente sobre un ordenador, en el aula de ordenadores, haciendo prácticas, o incluso en la calle, haciendo prácticas con instrumentación, con GPS, con láser escáner, con drones o con instrumentación topográfica. Pues lo que te comentaba, por ejemplo, la asignatura de diseño asistido por ordenador, pues aprendemos a hacer cartografía, a superponer cartografía, a georreferenciarla, relacionada a todo, pues en este caso vemos una imagen de catastro y encima una superposición de la cartografía, etcétera. En la asignatura de geoinformación y cartografía, pues igual, a ver, antiguamente los mapas eran en papel y eran algo estático que uno se quedaba ahí y se desactualizaba en pocos años, quedaban obsoletos. Hoy en día se hace una cartografía inteligente sobre un ordenador con una serie de aplicaciones. Además, esa información tiene asociada, o ese dibujo tiene asociada una información, pues te dice dónde está ese edificio, cuánta gente vive en él, en qué año se construyó. Puede haber muchísima información asociada a lo que es a la cartografía en sí. Y además nos permite, pues, gestionarla y analizarla. Es decir, bueno, pues, ¿dónde? Bueno, pues a nivel, lo que sé, de una población, ¿dónde hay más delincuencia? Y resulta que se puede unir la delincuencia al alumbrado en general y entonces, pues, actuar, pues, en zonas donde hay mayor delincuencia, pues poner más alumbrado, etcétera, por ejemplo, por citarte un ejemplo. La asignatura de instrumentos topográficos, en las que, bueno, pues aquí vemos aquí abajo un láser escáner, aquí una alumna haciendo prácticas con una estación total, aquí, bueno, pues aquí abajo un vuelo con drones, un modelo de elevaciones, en fin. Los estudiantes, aparte de ver los métodos, diferentes instrumentación y métodos, ya empiezan a trabajar, a modelizar el terreno. La nota de acceso es 5 como está en todas las ingenierías ahora mismo, menos en informática, creo, y en arquitectura, que se necesita un poco más de nota. La gente le asustan un poquito las ingenierías, entonces con un 5 pues entras en ingeniería civil, en informática. Bueno, el número de plazas es de 40, el número máximo de plazas que tenemos es de 40, es decir, en primero hay poquitos, bueno, hay como máximo, bueno, hay 40 estudiantes. Eso tiene una ventaja y es que os conocemos a todos por vuestro nombre y apellidos, ¿no? Yo me conozco el nombre de todos los estudiantes. Yo di clase en primero, yo di clase en la asignatura de geoinformación. Y bueno, pues desde el primer momento nos conocemos todos, ¿eh? Como te decía, bueno, pues algunas de las asignaturas, pues sistemas de posicionamiento por satélite, teledetección, tratamiento de datos 3D, fotogrametría con drones, sensores y sistemas de captura de geoinformación, programación para aplicaciones, en fin, no sé si te suenan o no estos términos, pero todo relacionado con la información geográfica, con la información geoespacial
y su aplicación. No sé. Bueno, algunos ejemplos, ¿no?, de sistemas de información geográfica, de hacer una cartografía inteligente, la teledetección, bueno, pues el estudio de la superficie terrestre sin tener contacto a partir de imágenes satélite, ¿no?, de imágenes Landsat. Hay multitud de satélites que generan imágenes, ya sea imágenes eh, en, en color o en infrarrojo lejano, o bueno, pues, y que nos sirven pues para estudiar pues retroceso de deltas, cómo actúa, cómo el tema de vegetación, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de fotogrametría, antes se hablaba mucho de fotogrametría aérea y ahora también se utiliza fotogrametría terrestre, la creación de cartografía a partir de imágenes, ¿no?, ya sea de fotografías aéreas para hacer mapas o de fotografías normales para, pues, por ejemplo, para monumentos, para restauración de monumentos, para inventariado, pues porque van a trasladar un monumento de un sitio a otro, etcétera, ¿no? Hay unos estudios, los estudiantes han hecho algunos muy, muy buenos del Arco de Triunfo en Barcelona, de la Pedrera, etcétera, ¿no? La verdad que hay estudios muy interesantes y se utiliza cada día más. Salidas profesionales que tiene la profesión. Bueno, pues mira, te comento ahora mismo, todos los estudiantes, o mejor dicho, todos los estudiantes que acaban la carrera tienen trabajo. Y todos los estudiantes que están en tercero y cuarto están con convenios con empresas o con ayuntamientos o con organismos haciendo prácticas con el área metropolitana, con el ayuntamiento, con el Institut Cartogràfic, con la Diputación. Y no sé, por ejemplo, hay veces que me llama una empresa diciendo, oye, me gustaría tener un estudiante en prácticas para el verano. Y le tengo que decir, pues mira, lo siento, pero todos nuestros estudiantes están ocupados y tendrás que espabilar y llamar antes. La verdad que estamos contentos porque todos los estudiantes de tercero y cuarto que lo desean, que son casi todos, ya están estudiando y al mismo tiempo haciendo prácticas. Que bueno, la verdad que a partir de tercero puedes hacer prácticas ganándote un dinerito y adquiriendo experiencia pues en organismos públicos o en empresas privadas. Siempre hablamos con los estudiantes sobre todo para que no dejen la carrera, ¿no? Para que sigan estudiando, que no piensen, ostras, mira, estoy ganando dinero y ahora me voy a dedicar a trabajar. No, pues estudia, haz las prácticas, pero acaba la carrera, que después te irá mucho mejor. Pues como te decía, nuestros titulados trabajan en el Instituto Cartogràfic, en ayuntamientos, en el área metropolitana, en empresas de drones. En IMAP, por ejemplo, tenemos unos cuantos trabajando, en empresas de geomática y topografía, en multinacionales de geoinformación, por ejemplo, GIAR. Esta empresa GIAR son los que montan los GPS de SEAT, Audi, Volkswagen, de Ford también. No solamente existe TomTom. Bueno, el próximo día 8, en abril, viene a dar una conferencia pues una exalumna que tiene ya un puesto bastante alto, directivo, en la empresa GIAR, que se dedican a hacer cartografía inteligente para automóviles. En este caso, eso, para Audi, Volkswagen. GIAR es muy parecido a Google Maps, te lo puedes descargar, etcétera. Bueno, pues en startup de geoinformación, por ejemplo, esta de bicis, etcétera, profesiones liberales, en fin, hay múltiples salidas. El otro día vino a darnos una charla una chica, bueno, chica acabó hace 7, 8 años, que está en un barco por todo el mundo grabando. Nos contaba que había estado en Rusia, en el canal de Panamá, en el canal de Suez, en Angola, contando sus experiencias porque, bueno, pues se dedica a viajar en un barco y a dragar para una empresa belga, ¿no? O sea, bueno, pues la verdad que hay profesiones para todos los gustos.
Bueno, dentro de la universidad pues tienes el Survey de Sports, puedes hacer un Erasmus, cualquier universidad de Europa con la que haya convenio, prácticas en empresas, como ya te comentaba. Y bueno, pues participamos en ferias, el Young Mobile, el YOMO, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, y practicar en... Te voy a poner un pequeño vídeo de los estudiantes. En este caso son de cuando empiezan segundo. Cuando comienzan segundo en la asignatura de cartografía digital, pues eh, necesitamos una toma de datos, o hacemos una toma de datos generalmente, por ahora la estamos haciendo en Sant Cugat, durante el mes de septiembre bueno, pues esta foto es precisamente de allí, ¿no? De un estudiante en esas prácticas y te voy a poner un vídeo que ha rodado, bueno, que ha hecho una alumna que tenemos, que es muy activa dentro de las redes sociales. Bueno, a ver, en cuanto a precios y becas, bueno, pues son los de la universidad pública. Al ser una universidad pública, el crédito está a 27 euros. Como cualquier grado, son 240 créditos, es decir, 4 años. ¿eh? Y luego están las becas, que es la de la Generalitat o la del Ministerio de Educación, que bueno, pues esto ya cada uno, dependiendo de las condiciones que tenga cada uno, pues puede solicitarlas o no. Y bueno, pues este es nuestro edificio, que ya te digo, compartimos con Arquitectura Técnica de Edificación, que está en la Diagonal.